vamos a tomarnos un tiempo, como venimos también intentando aquí en el foro, sumar colegas para que nos ayuden a pensar, a profundizar algunos temas. Y hoy, Pepe, decidimos, ya que el contexto internacional lo amerita, podríamos decir, sí, hablar un poco de lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Vale la pena decir también que cuesta reunir a los colegas, pero no porque no haya buena intención por parte de ellos. Cada uno cumple con su tarea. Digamos, nosotros hacemos este programa en vivo, y entonces cuesta reunirlos. Entonces agradecemos siempre mucho cuando la gente que está en los medios decide a lo mejor dejar tiempo de su trabajo particular para venir a hacer el aporte en este otro espacio que es importante también, ¿no? Nos regala su tiempo, exacto, su conocimiento, y hoy, que además las condiciones meteorológicas están muy complicadas, están con nosotros, ya está Miguel Riquelme, que es compañero de FEMUNI en ese momento, pero ahora trabaja en el T17, con él hemos compartido muchos espacios. Miguel, muchas gracias por venir, y además él nos ha ayudado a pensar en contexto muchas de las cosas que... Qué importante eso, ¿no? Cuando hay gente que trabaja en los medios a los que estamos desde hace mucho tiempo, y que por más que los que hacemos programas, como en tu caso, como en mi caso de radio, yo hago 5 horas por día, quiero tocar todos los temas y dice que el que mucho acapara poco aprieta, y no sabemos mucho de algunas cuestiones. Y este contexto internacional es muy especial, ¿no?, que se vive ahora. Así es. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y Alicia decía hace un ratito, mirar un poco el panorama del entorno más inmediato nuestro, geográfico, digo. Lo que pasa es que la geografía con la tecnología tampoco ayuda mucho. ¿Por qué? Porque la vieja broma de Borges sobre el aleteo de una mariposa que provoca un tifón en Centroamérica, ¿no? La mariposa japonesa que provoca un tifón en Centroamérica. Algo de eso pasa. La decisión de Donald Trump, por ejemplo, de generar una política económica hacia adentro de su país y obligar a las empresas transnacionales, es absurdo y obviamente irrealizable, pero de todas maneras genera una presión política hacia afuera y hacia sus fronteras más inmediatas y termina rebotando en la Argentina. Lo hemos exportado un limón de Tucumán a Estados Unidos desde que Trump asumió, aún habiendo una promesa concreta firmada por el presidente saliente, digamos. Y cómo continúa jugándose el tablero de la política regional a partir de las decisiones que son decisiones de Estado, del Departamento de Estado, valga la redundancia, de los Estados Unidos. El primer gobierno de Obama descuidó un poco Latinoamérica, lo dijo él, son palabras de Obama, no mías. A partir de allí, con Hillary Clinton a la cabeza, hubo una presión muy fuerte hacia tomar parte en la situación latinoamericana. Y eso se nota hoy con algunos resultados. ¿Y ese tomar parte fue positivo o negativo? Hasta ahora, casi siempre que Estados Unidos toma parte en la política de América Latina, no han sido buenos los resultados para los latinoamericanos. ¿Y de qué sirve esta reunión que puede tener Macri ahora? Sirve para hacer negocios. Sirve para hacer negocios a determinado nivel. Digamos, si uno habla de integración latinoamericana, por ejemplo, y utiliza como ejemplo el Mercosur, el Mercosur es hiper exitoso. Para el eje San Pablo-Buenos Aires, o San Pablo-Buenos Aires, y quizá un poquito de Montevideo y quizá un poquito de Asunción. Muy buenos negocios en la exportación de commodities, por ejemplo. Pero en el plano educativo, mi título argentino de licenciado en X cosa no sirve en Brasil. Tengo que pedir reválida. ¿Dónde está la integración latinoamericana ahí? Si yo me recibo de médico en la Argentina y quiero ejercer en Brasil, no puedo. Bueno, ahora hay una necesidad de los brasileños de tener médicos y por lo tanto son un poco más tolerantes, pero la Cancillería Argentina pone muchas trabas para que ocurra lo contrario también. Es decir, alguien recibido de médico en Paraguay tiene que hacer una reválida en la Argentina. Doy solamente estos ejemplos, digamos. Es una integración muy buena para hacer... La propia circulación de las personas, digamos, inclusive estamos volviendo a hablar de la militarización de nuestras fronteras, se habla del blindaje de las fronteras, es decir, hay toda una... para los capitales y los bienes que circulan, claro, no hay... es como mucho más fácil, pero para las personas eso de la integración... ¿Estamos cada vez más alejados? Entre nosotros, en este momento sí.
y en un proceso de alejamiento que va acrecentándose. De profundización. Exactamente. Quizá el fenómeno paraguayo sea interesantísimo para analizar, que no hay líneas directas ni simples de analizar en ningún lado. El caso venezolano es otro para mirar. Paraguay prácticamente ya tenía resuelto el presidente Cartes, aún con forceps, aún metiendo por la ventana el proyecto de ley, aún forzando la Constitución Nacional del Paraguay, prácticamente tenía resuelto la convocatoria, al menos a un intento de reelección tanto de Cartes como de Lugo, que participó del juego. Finalmente, uno muchas veces no puede interpretar la finez, digamos, de la decisión de un gobernante. Desistió de esto. Desconozco las razones más íntimas o más finas. Políticamente podía hacerlo. Quizá perdía. Lugo venía con mejor intención de voto desde el principio de año. De ir a una reelección quizá ganaba Lugo. Quizá terminaba haciendo un enorme esfuerzo para que gane otro. Pero también quizás, tendrá que ver con los conflictos tan fuertes que se suscitaron y que quizás entendía que si se profundizaba con esa idea podía también profundizarse en esos conflictos, quizás. Sí y no. Fíjate que las movilizaciones campesinas nunca han conmovido a ningún presidente colorado. Y estamos hablando de muchos muertos, no de uno solo. Y no estoy haciendo una comparación ni valoración de esto, simplemente digo... no sé si esa es la razón íntima o más profunda. Paraguay ha sobrellevado, el gobierno paraguayo ha sobrellevado crisis internas muy profundas y nunca ha conmocionado mucho el poder férreo que el coloradismo tiene dentro de Paraguay. Es muy probable que esto haya sido más presión interna del propio partido, donde había 6 candidatos, 4 de ellos pugnaban por ser ellos los sucesores de Cartes según la propia Constitución aprobada en finales de los 90. Entonces, me da más la impresión de que era una cosa más interna del coloradismo, que podía llegar a quitarle su apoyo en las decisiones que tenía que tomar el Senado y luego la justicia, porque esto tenía que ser revalidado por el Supremo Tribunal Paraguayo. De hecho, algunos analistas hablan de eso, ¿no? Ahora la agenda del Partido Colorado es la agenda que se hizo pública y de la que participan todos, digamos, sí, ¿no? En la discusión. ¿Y Venezuela? ¿Cómo miramos Venezuela? Ese es el más complejo de todos los casos. Porque en Venezuela no solamente está en crisis la situación del propio chavismo, que está dividido, más allá de las simpatías que uno pueda tener o no por el gobierno chavista, está dividido el chavismo, eso se notó fuertemente en estos últimos días. El contexto internacional del precio del petróleo les ha hecho un daño monstruoso, solo por citar un número, de 138 dólares, perdón, eran pesos dólares en la época que valía eso. Sí. El barril de crudo, hoy, además Venezuela produce crudo de altísima calidad, produce un crudo de muy buena calidad. Está en 38, 39, 40, en el mejor de los casos. Por una economía que nunca pudo solucionar el problema de la hiperdependencia en la exportación de petróleo, es quitarle el 70% de sus ingresos y de sus divisas. Y Maduro tomó pésimas decisiones macroeconómicas a la hora del sostén de la divisa, generó mercado negro interno, es decir, además de la situación política, tendría que haber convocado elecciones en diciembre y no lo hizo. Y todo esto le está generando problemas sumados a una inflación enorme que termina afectando concretamente a la población más vulnerable, que es la población asalariada, que es el votante. Que ha tenido históricamente en los últimos años el chavismo. Sigue teniendo una base muy fuerte, pero no aquella base que tenía, ¿no? Anclada en sectores trabajadores asalariados formales, que no son muchos, y en el campesinado. Hoy lo sostiene el campesinado, algún sector asalariado vinculado al petróleo y algún sector del ejército. Pero su base de sustentación ha perdido casi el 40%. ¿Por errores propios o por...? La metáfora del tenis, ¿no? Son errores no forzados. Muchos errores propios. Obviamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha hecho mucho para que la situación política venezolana también se complique. Esta idea de los conflictos de baja intensidad está siendo llevada con una eficacia además reveladora, ¿no? Es interesante mirar eso. Vamos a sumar, Pepe, a otro colega nuestro, Martín Medina, que es, además de periodista, es politólogo, trabajador del diario El Territorio. Martín, muchas gracias por
por venir, por el esfuerzo también para esta noche. Y ya estábamos empezando a hablar un poco de la excusa para tenerlos esta noche, digamos, un poco del contexto más próximo. Miguel empezaba a aportar Paraguay y ahora nos metimos un poco con Venezuela, así que agradecemos que puedas participar también. Bueno, buenas noches a vos y a toda la gente que nos está escuchando. Son temas bastante difíciles porque realmente la política hay veces que llega a ciertos extremos en los cuales los canales institucionales que deberían funcionar no están funcionando correctamente y está en juego no solo la vida política de un país, sino la vida de las personas, que es una de las cuestiones más valerosas que cualquiera de nosotros tenemos que destacar. Justamente el fin de semana pasado estamos dictando un seminario en un posgrado en la Universidad de la Cuenca del Plata en Corrientes y el tema era hasta dónde puede llegar la política en la vida de la gente. Bueno, la política está para articular las demandas de la sociedad y tratar de buscar soluciones a esas demandas. Cuando el sistema político fracasa, la gente está en la calle, empieza a protestar lícitamente porque busca tratar de ver cuáles son los canales para que sus derechos se vean plasmados en la realidad y la clase política no lo puede reconocer o trata de taparlo, ahí es donde se dan estos estallidos sociales. Estos estallidos sociales lastimosamente están terminando con mucha gente muerta en la calle, con demandas que son totalmente legítimas. Vemos la situación tanto en Venezuela como en Paraguay está un poquito más controlado porque incluso hoy mismo, por la mañana, una de las comisiones de la Cámara de Diputados ya bajó por unanimidad su pulgar al proyecto para modificar la Carta Magna, que era lo que se estaba discutiendo mucho después de varias protestas que habían encabezado el pueblo paraguayo, que sabemos que es un pueblo muy sufrido y en el cual el estronerismo todavía está vigente en la cabeza de todo el pueblo paraguayo, no es un dato menor. Por eso la gente salió a la calle, después podríamos analizar cuáles fueron los otros factores. En ambos países, pero más en Venezuela, el factor externo no hay que dejarlo de lado. Lo que comentaba el colega, estas guerras de baja intensidad, como se les suele llamar, muchas veces son más efectivas. ¿Por qué? Porque no insumen tantos recursos económicos, ¿sí? Se las puede planificar a más largo plazo y también tienen este resultado inmediato. Entonces el contexto externo en Venezuela es fundamental, es un país que es plenamente petrolero, se dedica exclusivamente a explotar ese recurso, han decidido como modelo de país dedicarse a eso. La mayoría de gente o trabaja en puestos vinculados a eso o a la administración pública. Todo lo que se consume viene de afuera, todo, desde el agua mineral, pasando por la harina, el pan. Gente que ha vivido allá cuenta que la situación ha llegado a extremos muy grandes. Y bueno, uno por ahí tiene que a veces agradecer los contextos políticos y sociales en los cuales vive, porque no estamos tenemos nuestro problema, tenemos con todos los defectos y con todos los errores, pero no se asemeja, pero ni un ápice de lo que está ocurriendo ahí. Ahora, un tema también interesante cada vez que uno mira estos países o miramos, nos pasa también con nuestras provincias más cercanas, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de estos hechos, de estos acontecimientos? Y tal vez el caso de Venezuela sea también paradigmático ahí, porque las fuentes es un problema. Bien, claro. Y es un tema. Y bueno, el tema de los conflictos de baja intensidad, entre otras cosas, contemplan la utilización de los medios. Nosotros desde este lugar, y creo que a él le debe pasar lo mismo que a mí, una de las grandes dificultades que tenemos cuando queremos recabar información es la ausencia de datos revisables. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande por revisar esos datos macroeconómicos que yo mencionaba hoy. Entonces ahí sí importa el precio del barril del petróleo, ahí sí importa el nivel de importaciones, sí importa mucho la divisa y su cotización, y este otro dato que marcaba él. Venezuela nunca pudo, a pesar de ser un proyecto de Chávez aún en vida, sustituir importaciones. Un caso emblemático fue el caso Sancor. Sancor vende plantas, llave en mano, con tecnología, recursos humanos y capacitación, y no logra ponerse en marcha ese proyecto que era que los venezolanos tuvieran leche de sus vacas y pudieran hacer leche en polvo con la leche venezolana. No se pudo llevar a cabo eso, ni siquiera eso que era, en el mar de problemas que tienen hoy, hubiera sido una gotita importante, ¿no? Ni eso se pudo hacer. Y en el caso tuyo, Martín, el vínculo con las fuentes, digamos, ¿no? Paraguay es un país que está muy cerca, pero también tenemos muchos problemas a la hora de poder entender los procesos políticos que están viviendo ahí, si es que uno sigue los medios, que además sabemos que hay intereses del propio y actual presidente. Tienen su agenda establecida, tienen
Es un pueblo que, como nosotros conocemos, ha sufrido muchísimo, pero yo siempre destaco el pueblo paraguayo que su valor puede con todo. Han tenido crisis absolutas, han tenido presidentes que no han podido finalizar sus mandatos constitucionalmente elegidos, han tenido niveles de corrupción históricos, han tenido mucho por lo cual no podrían haber crecido. Así todo el pueblo paraguayo crece a niveles impresionantes. Ese crecimiento obviamente no deriva en la mayoría de la población, son sectores económicos muy importantes, muy ligados obviamente a la soja, ¿sí? Hoy en día el precio de la soja sigue marcando el futuro paraguayo, pero en Paraguay están tratando de ver cómo fortalecer sus instituciones, es decir, que a través de los canales institucionales traten de solucionar esos problemas. ¿El Congreso está mal visto? ¿El Senado está mal visto? Bueno, que la gente salga a la calle no es una debilidad de la democracia. Si esa protesta es pacífica, volvemos al punto de partida, si ya después tenemos muertes y heridos, esa protesta ya excede siempre esas imágenes mostrando a la policía entrando al partido, a la instalación del Partido Liberal, disparando a todo lo que se movía. A mí me traía reminiscencia del pasado que todos queremos olvidar de una vez por todas. Que ellos lo tienen más presente, muy cercano. Que ellos, sí, en su idiosincrasia, en su manera de pensar, lo tienen muy vívido todavía. Ahora, entender la lógica de la política, que muchas veces uno mirándola afuera trata de desentrañar cuáles son los intereses que hay de por medio y qué se juega en un país tan conflictivo como el Paraguay y con tantas diferencias económicas. Recordemos que en Paraguay hay una clase media, baja y baja muy importante, numéricamente hablando, y después tenés una clase alta con muchísimo poder económico, social, político, que maneja los hilos detrás del poder. Bueno, esa clase también está conformada por gente que tiene intereses en Brasil, los famosos brasileños que también manejan mucho la agenda, no solo los medios, sino la agenda política. Entonces ahí también el contexto externo marca mucho, ¿sí? A Paraguay entran muchísimos recursos de las divisas del exterior. Los paraguayos que viven en Argentina o en España siguen mandando recursos económicos a sus familias y por eso se siguen manteniendo. Las remesas que las conocemos. Famosas remesas, sí, que siguen siendo relevantes. Pero si esto se sigue perdiendo el tiempo, se sigue perdiendo sangre, lastimosamente vamos a volver, espero que uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero épocas pasadas que ya hemos sufrido mucho en esta región, esperemos que estos canales institucionales se fortalezcan cada vez más y pensemos en los proyectos de país no ligados a una persona. Eso no sirve, ya está comprobado que no sirve. Están ligados a grupos de personas que tienen ideas novedosas. Y grupos de poder, digamos. Y grupos de poder, pero no esperemos El Salvador. El Salvador ya no va a venir más. Nosotros tenemos que pensar en ideas novedosas, pensar en fortalecer los liderazgos políticos relevantes. Pensaba, hablamos de Paraguay, hablamos de Venezuela, hablemos de Brasil, que es ese otro gran actor en nuestra región, que también uno no podía creer que la crisis se terminaba llevando puesta la gestión de Dilma Rousseff y después todo lo que ese escándalo de corrupción fue salpicando la región también, digamos, ¿no? Ahí es interesante eso también, porque los gestores de la caída de Rousseff, que además no cae por el proceso de Lavallato, sino que cae por una cuestión que tiene más que ver con el manejo de los fondos y sobre todo el presupuesto, el principal gestor de eso está condenado a 15 años de cárcel. Temer tiene sobre sí mismo dos posibilidades de causas que lo pueden sacar del gobierno. Una en el Tribunal Electoral por el financiamiento que Odebrecht y Petrobras hicieron de su campaña, que también fue de la campaña de Dilma, pero sobre todo de su perfil, porque fue él el que hizo esos negociados, amén de la otra situación de haber probablemente recibido, porque eso lo tiene que comprobar la Fiscalía y luego hacer la acusación correspondiente, dinero directamente de la empresa Odebrecht. Es decir, la clase política completa, o sea, los más encumbrados cargos de la política brasileña están hipercontaminados por esta situación. La tabla de salvación ahí está en la justicia, que ahí sí está marcando una diferencia, sobre todo la justicia federal y los jueces que llevan adelante los procesos de investigación, los procuradores. Pero yo no quería dejar pasar por alto un detalle que no es menor. En el tablero más grande, en el tablero que mencionaba él recién, donde está Donald Trump de un lado, donde los franceses eligen entre la centro derecha y la recontra ultraderecha, porque bueno, perdón el exabrupto, es que pero es así. Marine Le Pen no me cabe otra calificación. En una Alemania que ve crecer el neonazismo
con manifestaciones callejeras que nunca se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Estamos en un modelo que empieza a fragmentarse, a cerrarse sobre sí mismo, con una China muy expectante. Fíjate que se trata de construir la Alianza Pacífico con Estados Unidos a la cabeza, faltaba solamente una firma allí. Trump dice esto no se firma, no se hace, y es China la que ingresa como observador primero, y muy probablemente va a ser uno de los actores principales de esa alianza, cuando esa alianza se construye precisamente para hacerle frente a China. O sea, no perdamos de vista que en este tablero emerge China como un factor de poder, donde entra el proceso de la soja de Brasil, el proceso de la soja de la Argentina, el proceso de la soja de Paraguay. Digamos, detrás de todas estas cosas hay una guerra económica en ciernes por los mercados que son cada vez más chiquititos, más pequeños, menos demandantes, de países que producen cada vez más y no tienen a quién vendérselo. Pero además vos pensabas, los commodities de la Argentina, de Brasil y los productos industrializados que llegan masivamente de China, y tal vez Paraguay sea ya ahí nomás está, ¿no? Mostrándonos cómo ingresa, con todo lo que eso significa, que por ahí la semana que viene podemos charlar, que es mano de obra cada vez más explotada. Bueno, justamente la semana que viene convocamos, la semana pasada se realizó en Encarnación un encuentro de sindicalistas, de la conformación del UNICOM creo que es, y bueno, van a estar acá sindicalistas de comercio de acá, invitaremos también a gente de comercio de Paraguay para hablar de este contexto, digamos, para ver de qué manera se comienza a trabajar para que eso se solucione, porque la verdad el aspecto laboral que tienen las cuestiones laborales de los paraguayos es terrible, es tremendo. Claro. Tremendo. Yo no quería dejar pasar un pequeño dato de color, pero que nos enseña por ahí a la clase política que tenemos. Una de las personas que, recordarán, muy salpicado de casos de corrupción, fue Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Sí. ¿Quién fue una de las personas que denostó a Dilma cuando dio su voto? Collor de Mello. Si a mí me juzga Collor de Mello, yo me voy muy tranquilo a mi casa. Seguramente. Señores, muchas gracias por venir. Todos los aportes, pensamos hacer una vez al mes, por lo menos, mesas con colegas para que nos enseñen cosas como nos enseñaron ustedes, que están preocupados todos los días para informar bien y de la mejor manera de estas cuestiones que tienen que ver en este aspecto con la cuestión internacional. Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, Alicia. Sí. Un programa dinámico, muy intenso, y que seguramente pretenderemos que el próximo del martes sea lo mismo. Ya el próximo martes, día después del Día del Trabajador. Del Día del Trabajador, y vamos a hablar mucho del trabajo en la Argentina y en Latinoamérica. Nos vamos, se viene el tiempo, está bastante feíto el tiempo, esperemos que no sea para tanto en la capital de la provincia y menos en otros sectores. Nos reencontramos el martes, muchas gracias, buenas noches.